Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te paso los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros. Es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Contamos con correo electrónico volviendoa.dios@hotmail.com. Y te paso el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Y una página de internet donde puedes encontrar prédicas anteriores y algún otro material que te pueda interesar. Es www.elrenuevo.com.mx. Recuerda, El Renuevo es librería, no es ninguna iglesia. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevo Testamentos en audio, material para evangelizar y prédicas de programas anteriores. Todo esto va sin ningún costo. Si algo de esto te interesa, márcanos y te lo haremos llegar. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con el tema de hoy. Ojalá y nos marques para dejarnos tu comentario y ojalá y te sirva también el programa de hoy. Hoy queremos continuar con el tema de la semana pasada. Empezamos a hablar de las iglesias pentecostales. La semana pasada hablamos un poco de cómo nació el pentecostalismo. Vimos también un poco otra vez el árbol de la iglesia protestante, cómo empezó el luteranismo, cómo siguió el calvinismo, cómo llegó a Inglaterra y de ahí de la iglesia anglicana es de donde salieron los bautistas y luego los metodistas. Y de los metodistas es de donde salió apenas en 1901 el pentecostalismo. Vimos que empezó en Estados Unidos, no en Europa como todas las demás. Empezó en Estados Unidos con un predicador llamado William Seymour en Los Ángeles, California, en un local de la calle Azusa. Por eso se le llamaba el avivamiento de la calle Azusa. Seymour a su vez fue alumno de otro predicador que se llamaba Charles Parham, que fue el real iniciador del pentecostalismo. Pero el pentecostalismo que hoy existe en nuestras iglesias proviene de Seymour, no de Parham. Desde aquel entonces las reuniones de Seymour eran muy parecidas a las de hoy. La gente se revolcaba, las mujeres bailaban y cantaban, pero con diferentes ritmos, sin orden. El predicador gritaba y gritaba, no predicaba. Leía solo algunos versículos y luego se dedicaba a tocar gente, a tumbar gente. El predicador hablaba en lenguas y toda la gente hablaba en lenguas. Todo esto, ellos decían, provocado por el Espíritu Santo. Y de ahí nació lo que hoy vivimos, porque pastores de otros lados, de Estados Unidos, Canadá, Europa, venían a ver este avivamiento y lo llevaban a sus países. Y así fue creciendo el pentecostalismo y sigue creciendo. Siguieron saliendo iglesias pentecostales nuevas, pero no solo eso. El pentecostalismo empezó a influenciar a las denominaciones ya establecidas, a las iglesias históricas. Influenciaron, pues desde luego a los metodistas, pues de ahí salieron, pero también episcopales, luteranos, bautistas, de todo. El pentecostalismo entró en todos lados, influenció hasta una parte de la iglesia católica. De ahí es de donde salieron los que se llaman los carismáticos. Y dentro del mismo pentecostalismo hay muchas más separaciones. Los unicitarios, los trinitarios, iglesias como las Asambleas de Dios, la Iglesia Pentecostal Unida y muchos más. Pero aunque tengan divisiones, aunque tengan varias denominaciones, todas tienen algo en común. Su fundamento, su base, la roca doctrinal de todas las pentecostales es el hablar en lenguas como evidencia de que recibiste el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos de esto, que en realidad es muy fácil distinguirlo con la Biblia.
La Biblia no enseña eso. Esa doctrina no viene de Dios. Lo que ellos dicen, que cuando recibes el Espíritu, hablas en lenguas y que si no has hablado en lenguas es porque no lo has recibido. La Biblia no enseña eso. La semana pasada es de esto de lo que hablamos y yo creo que debe haber quedado muy claro. No porque yo sea muy bueno predicando, sino porque la Biblia es muy clara. Solo basta con leer. Ni siquiera estudiar mucho, solo lee 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14. Los dos capítulos tratan el tema del hablar en lenguas y eso es lo que hicimos la semana pasada. Prácticamente el capítulo 12 habla de que hay diversidad de dones. No solo el hablar en lenguas, o sea, que cuando recibes el Espíritu no necesariamente tienes que hablar en otras lenguas. Y el 14 dice que sí hay lenguas, pero pone orden, debe hacerse en orden. Decía Pablo que es preferible no hablar en lenguas porque no aprovecha a nadie. Dios no haría eso. Pablo dice que es un mandamiento en la iglesia no hablar en lenguas si no hay quien lo interprete. Dice calle en la iglesia. Entonces el 14 lo que enseña es que hablar en lenguas en la iglesia sin haber un intérprete es pecado. No es cualquier cosa lo que hacen hoy los pastores en la iglesia, es pecado. Así de simple, así de fácil y así de grave. Muchos dicen, pero bueno, ¿y qué con Hechos 2? Porque el pentecostal te lleva, en esto se basan, en este versículo para hablar en lenguas. Pero eso no fue lo que sucedió. Ya vimos todos los que moraban en Jerusalén, de todas las naciones, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y dice en Hechos 2:9 que había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Egipto, de Panfilia, de África, romanos, cretenses, árabes, y todos les oían hablar en su lengua las maravillas de Dios. ¿Por qué hablaron en lenguas? Porque había personas de diferentes lenguas. Y mira todas las lenguas que hablaron: partos, medos, elamitas, Asia, África, Egipto, romano. Dios es grande. No ese pequeño espíritu que está en tu iglesia y que siempre habla en hebreo y que siempre dice las mismas frases. Ese no es Dios. Yo creo que eso está más que claro. Pero hay muchas más cosas que hacen. La semana pasada algunos nos decían, bueno, mire, en mi iglesia sí hablan en lenguas, pero sí las interpretan. Por lo regular lo interpreta el mismo que está hablando. Y nos preguntaban, ¿eso sí está bien? Decía, espera un poco, apenas vamos comenzando. La semana pasada hablamos solo del hablar en lenguas que ellos practican, pero lamentablemente no es lo único que hacen. Hoy queremos hablar de las otras manifestaciones que tienen, según ellos, cuando el Espíritu los bautiza o los toma o los reciben. Yo creo que tú lo has visto, o si eres pentecostal, tú lo has vivido en carne propia. ¿Qué más hacen? Cuando los toca el pastor o los empuja, unos caen al suelo, según ellos poseídos por el Espíritu Santo, en el suelo, se revuelcan, se mueven como convulsionando, se revuelcan por todo el local, ahí van trapeando el piso de la iglesia. ¿Lo has visto? ¿Tú crees que esto es de Dios? ¿En qué se basan? Si tú eres pentecostal, ¿en qué te basas para creer o decir que esto es de Dios? Además, mientras hacen esto, mientras caen, mientras se revuelcan, mientras convulsionan, van haciendo ruidos extraños. No son solo las lenguas. Algunos hablan sin sentido, incoherencias. Otros hacen como animales. Otros no paran de reír y dicen que esto es el Espíritu Santo y muchas más cosas. Aquí sí necesitamos ayuda de nuestros amigos pentecostales. Si nos dicen, por favor, mira, aquí en la Biblia es donde dice esto, esta es nuestra base. O que nos digan, mira, a tal cristiano se ve en la Biblia que le pasó algo así. Porque bueno, la semana pasada vimos, de perdido Hechos 2, sí se ve que hablaron en lenguas, aunque no como los pentecostales enseñan.
sino que hablaron en lenguas porque había personas de diferentes lenguas. Por eso Dios lo hizo así, para que todos escucharan el evangelio. No se habla en lenguas para que el que oye no lo entienda. No tiene lógico. Eso no es de Dios. Pero bueno, hablaron en lenguas el día de Pentecostés. Eso viene en la Biblia. Pero todo lo demás que hacen, todo lo que ocurre en un culto pentecostal, ¿en qué parte de la Biblia se fundamentan? Ayúdanos y dinos, ¿en dónde se ve a alguien que se caiga y se revuelque cuando recibe el Espíritu de Dios? ¿Dónde se ve que alguien convulsione así? ¿Dónde se ve a alguien que haga ruidos extraños? Necesitamos tu ayuda. Márcanos, por favor. ¿Sabes? Yo cuando leo la Biblia no encuentro soporte para eso, no veo esto. Pero bueno, en verdad, ¿sabes? Yo veo ese tipo de manifestaciones. Pero ¿sabes en quién? En los endemoniados. En los endemoniados. Y eso es lo que preocupa. Fíjate bien. Hay poco o muy poco de estas cosas en la Biblia. Pero nunca cuando el Espíritu de Dios actúa. Mira, vamos juntando características que vienen en la Biblia cuando entra el Espíritu de Dios y cuando entra el espíritu del diablo. Por ejemplo, Primera de Samuel 18:10. Vamos a ir despacio, porque quisiera que fueras a la Biblia o de perdido que vayas anotando los versículos. Y hay veces que dicen que los doy muy rápido, una disculpa, pero es que el tiempo aquí se va muy rápido también. Primera de Samuel 18:10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, un espíritu malo, dice, tomó a Saúl y él desvariaba. ¿Ok? Anota por ahí esa primera palabra, desvariaba. ¿Sabes qué significa desvariar? Significa delirar, decir incoherencias. Y eso es lo que hizo el espíritu malo en Saúl. Lo hizo que desvariara. El Espíritu de Dios no hace esas cosas. Primera de Corintios 14 vimos que decía que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Vamos buscando más evidencia en la Biblia. Lucas 4:33. Lucas 4:33. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz cuando se acercó Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y dice: entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió y no le hizo daño alguno. Pero si te fijas, dice que el espíritu del demonio lo derribó. En Marcos 1:26 es el mismo pasaje. Marcos 1:26 dice que el espíritu lo sacudió con violencia. Entonces ya tenemos varias cosas que hace el espíritu del diablo. A Saúl lo hizo desvariar. El espíritu del diablo te hace desvariar, te hace decir incoherencias. El espíritu del diablo es el que derriba a las personas. Y dice Marcos 1:26, lo sacudió con violencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿A quién se parece lo que hasta aquí hemos leído? Vamos un poquito más adelante. Lucas 8:27. Lucas 8:27. Dice que al llegar Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado también, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa y moraba en los sepulcros. Y al ver a Jesús, le lanzó un grito y postrándose a sus pies. Mira cómo los demonios también se postran ante Jesús.
y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este demonio, si sigues ahí leyendo, era el que se llamaba Legión, que Jesús lo dejó que entrara en los cerdos y luego se despeñaron, ¿recuerdas? Y luego dice en Lucas 8:35, el hombre del que habían salido los demonios estaba sentado con Jesús, vestido y en su cabal juicio. Es decir, aquí no dice que tuviera el Espíritu de Dios, pero de perdido dice cuando los demonios salieron, cuando no hay demonios. ¿Cómo se encuentra uno? En su cabal juicio. En su cabal juicio. ¿Te das cuenta cómo lo que hacen más parecen cuando tienen al demonio? El Espíritu de Dios es paz, trae paz, no esas cosas que practican. Sigue leyendo. Lucas 9:38. Lucas 9:38. Un hombre le dijo a Jesús: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque sucede que un espíritu le toma. Y mira lo que hacía, léelo conmigo, por favor, márcalo o graba este versículo. Lucas 9:38. Decía el Señor: un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Grábate esto, cómo le toma un espíritu, da voces y lo sacude con violencia. ¿Te das cuenta? Igual que hoy cuando los pentecostales reciben el Espíritu, empiezan a dar voces, a hacer ruidos extraños, y el Espíritu los empieza a sacudir con violencia. ¿Lo has visto? ¿Te das cuenta? Les pasa lo mismo que describe aquí Lucas 9:38. Solo hay una diferencia. Esto pasa cuando entra un demonio, no cuando entra el Espíritu de Dios. Mira lo que dice en el 9:42. Mientras se acercaba el muchacho, dice: el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. En Marcos 9:18, el mismo pasaje, dice que lo sacudía el espíritu y crujía los dientes. ¿Te das cuenta? El demonio es el que derriba y el demonio es el que sacude a la gente con violencia. Entonces, leyendo la Biblia, ya encontramos varias cosas que le pasan a una persona cuando le entra un demonio, cuando entra un espíritu del diablo. Dice que desvaría, dice que dice incoherencias, que el demonio lo derriba al suelo y que el demonio lo sacude con violencia. ¿A quién se parece? ¿Qué es lo que pasa hoy con las personas en las iglesias pentecostales? ¿No se parece a esto que acabamos de leer? Si tú eres pentecostal, ¿qué es lo que pasa en tu iglesia, en tu culto? Ahora, si tú eres pentecostal y tienes el fundamento, ayúdanos, ayúdame. Dinos: no, mira, aquí dice que Pablo se revolcó, o que Pedro, o que Esteban, o que Jesús. Por favor, ayúdanos y márcanos. Pero si no lo tienes, pregúntate: ¿nunca habías leído esto? ¿Nunca has tenido dudas? ¿Nunca le has preguntado a tu pastor cuál es el fundamento para las prácticas que hacen? Es tu vida la que está en juego. No debemos creer todo a la primera. No es cosa menor. La semana pasada te decía, a ti que vas a una iglesia pentecostal, ojalá y vayas y nunca te haya pasado algo así. Hay tanta gente que nos ha hablado preocupada, diciendo: es que yo no he hablado en lenguas, y es que yo no me caigo. Bueno, a veces sí me caigo, pero cuando me empuja el pastor, fuerte. Otros nos han dicho, y es verdad lo que te digo, hermano, nos han dicho: ¿sabes qué? Yo finjo. O sea, yo me tiro porque todos se tiran. Yo brinco y bailo porque todos lo hacen. ¿Sabes tú que eres pentecostal? Eso es lo menos malo que te puede pasar, que estés fingiendo o que lo estés haciendo por presión de los demás. Ojalá y estés en ese caso. Hay pastores que hacen esto por engañarte o por conseguir tu dinero. Ojalá y así sea. ¿Sabes? Pero hay pastores que en realidad tienen este espíritu. Hay personas que en realidad se caen,
que en realidad se desmayan, que en realidad les entra este espíritu. Y este espíritu los hace revolcarse. Y este espíritu los hace hablar en lenguas o hacer ruidos extraños. Reciben este espíritu y los hace convulsionar. Hay gente que dice, y que lo ha vivido, dice: yo siento cuando el espíritu entra en mí. Eso es lo peor que te puede pasar. Que sea verdadero. Yo sé que lo que dicen es verdad. Recibes el espíritu, pero de ninguna manera es el espíritu de Dios. ¿No te da temor? ¿No te preocupa? ¿Qué espíritu estás recibiendo? ¿Sabes? Ese que está en la iglesia pentecostal, de ninguna manera es el espíritu de Dios. Es el espíritu maligno, espíritu de demonio. Yo sé que tú no lo crees, pero mira la Biblia, vea la palabra de Dios y por favor dinos, ¿dónde dice que lo que pasa en tu iglesia lo hace el espíritu de Dios? Por el contrario, mira lo que te acabo de leer, no te ciegues. Los versículos que dicen que cuando el demonio entraba en algún muchacho, lo hacía desvariar, cómo hablaban voces, cómo los derribaba y los sacudía con violencia. ¿No es esto lo que pasa en tu iglesia? Ten cuidado, sal de ahí, huye de ese falso espíritu. Si tú estás comenzando en una iglesia, o si tenías pensado empezar a acudir a una de estas, huye, haz caso al Señor. No se te ocurre estar ahí, porque después va a ser muy difícil salir. Pablo dice en 2 de Corintios 11:4, dice a los corintios, una iglesia igual de desordenada. Si recuerdas, en 1 de Corintios 12 y 14, es donde Pablo habla contra las lenguas de las que estaban abusando. Y a esta misma iglesia desordenada le dice en 2 de Corintios 11, del 3 al 4, le dice Pablo: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Les está diciendo, están siendo engañados. Así como el diablo engañó a Eva, así los está engañando a ustedes, corintios. Así los está engañando a ustedes, pentecostales. Pablo siguió diciendo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habías aceptado, bien lo toleras. ¿Te das cuenta? Dice Pablo que te predican otro Jesús, que aceptas otro evangelio. Pero eso no es lo peor, mira lo que dice: recibes otro espíritu. Es lo que estás recibiendo ahí. Yo te digo que muchos casos son fingidos, gracias a Dios. Gente se tira o grita porque los demás lo hacen, porque la presión es fuerte, porque te están diciendo que no tienes el espíritu si no hablas en lenguas, o si no saltas, o si no te revuelcas. Bueno, pues hablas y saltes, aunque sea fingiendo. Y si es preciso, hay quien se tira al suelo y ya. Pero eso no es lo peor. Lo que dice Pablo es: recibes otro espíritu. Estás recibiendo otro espíritu. Crees conocer a Dios, pero en realidad estás tan lejos de Él. Crees que lo recibes, pero estás recibiendo otro espíritu. El espíritu del diablo. Es tan horroroso lo que está pasando en la iglesia pentecostal. Tanta gente diciéndose cristiana y estar poseída por el diablo, brincando, saltando, dando voces, gritos, guiados por el diablo. Sal de ahí. ¿No quisieras conocer a Dios? Tú que has tenido dudas, Dios te está llamando. Dios quiere contestar tus preguntas hoy. ¿No estás cansado de ese disque espíritu que está en tu iglesia, que te toma y te zarandea y que te hace hacer tonterías, pero no te cambia la vida? Sácalo de tu vida, hermano. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete. El verdadero Señor te está esperando. ¿No estás harto
de buscar al Señor en el suelo, arrastrándote y revolcándote. Deja de hacer eso. Deja de ofender a Dios. Deja de darle entrada a ese espíritu pentecostal, a ese espíritu del diablo. Defiéndete. Dios quiere sacarte de ahí, por eso te habla hoy. Pero tienes que dar el primer paso. Acércate a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a ti. Ven y bebe del agua de vida. Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 22:17, el que tiene sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Jesús dijo a la samaritana, y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. ¿No quisieras conocer al Dios de verdad? Aléjate de ese espíritu de demonios. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los teléfonos en cabina por si quieres llamarnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Te voy a pasar otra vez mi celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto. Es el 818-252-8607. Y pues gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la iglesia pentecostal. Estamos hablando las cosas por su nombre, como Dios manda. ¿Sabes? Yo creo que eso es el mayor mal de la iglesia evangélica en general, de la iglesia protestante. No nos decimos nada. Todos somos hermanitos. No somos nadie para juzgar y todos nos vamos derecho al infierno. Nos respetamos, hay que respetar y no nos decimos nada y todos nos vamos al infierno. Estamos hablando y demostrando con escrituras que la iglesia pentecostal nada tiene de cristiana. De hecho, aún no hemos terminado. Verás, cuando hablemos de todas las demás doctrinas que tienen, vas a ver que es la iglesia o la denominación que ha hecho cosas más aberrantes, que ha introducido más doctrinas de demonios que todas las demás, que es peor incluso que el catolicismo. Recapacita, hermano. No te dejes engañar. Y sabes, sin embargo, es la iglesia más exitosa, entre comillas. Sin ir más lejos, en México, las iglesias pentecostales registradas representan ya casi el 60% de todas las denominaciones evangélicas o protestantes. Pero hay miles que no tienen registro. Una cifra conservadora dice que en el mundo las iglesias pentecostales representan más del 70% de todas las iglesias protestantes. ¿Te imaginas? En apenas un siglo, todo lo que ha crecido. Hay estudios y cálculos que dicen que se espera que para el 2025, para el año 2025, los pentecostales representen el 45% de toda la cristiandad, incluyendo el catolicismo. ¿Te das cuenta? ¿Quién será la gran ramera? Satanás está seduciendo a todos. El pentecostalismo ha seducido a las demás denominaciones, a los demás cristianos. Los atrae con su ruido, con su música, con su adoración según ellos, con el mover de su espíritu, con sus promesas de prosperidad, de sanidad, con sus milagros. Está seduciendo no solo al mundo, a los cristianos, como la Biblia promete, como la Biblia advierte. Apocalipsis 20, del 7 al 8. Hablando del milenio, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Y cómo lo está haciendo Satanás? Como dice la Biblia, como dijo Jesús, desde adentro. Mateo 24:4. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. 24:15, desde adentro. Dice: cuando veas en el lugar santo a la abominación desoladora, en el lugar santo, en la iglesia, ahí estará, dice la Biblia. Mateo 24:24, dice Jesús: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. ¿Te das cuenta? Harán señales y prodigios, milagros, y echarán demonios. Todo lo que hacen los pentecostales. Solo falta que quieras que diga: harán campañas de sanidad. Desde adentro es donde está el diablo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: no vendrá Jesús de nuevo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
En el 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y mira lo que dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, pero haciéndose pasar por Dios. En el 2:9 dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es una pena lo que está pasando. Es una pena escuchar comerciales de radio. A nuestra librería llevan invitaciones a eventos de milagros. Según ellos saben cuándo va a haber milagros. Es una tristeza escuchar jóvenes invitar a sus iglesias. Te dicen, los domingos el culto a las 11 y los martes es la reunión de milagros. Ya tienes bien dominado al espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Yo creo que aquí mismo tú has escuchado campañas, el 10, el 11 y 12 de tal mes, ven por tu milagro, y todos nos lo tragamos y andamos siguiendo al demonio disfrazado. Dice la Biblia, casualmente otra vez en el libro de Corintios, segunda de Corintios, a la iglesia que Pablo reprendió por el abuso de las lenguas. Casualmente a esta iglesia le dice de sus ministros en 2 de Corintios 11:13. Dice, esos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, o sea, no debe sorprenderte. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Te están engañando, hermano. Solo toma nota de lo que hemos hablado. Pregúntale a tu pastor por 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14. Pregúntale a tu pastor en qué parte de la Biblia se ve al Espíritu hacer lo que hace en tu iglesia. Pregúntale por qué se parece tanto lo que hacen a lo que hacían los endemoniados. Pregunta. Tu vida está en juego. Y luego huye de ahí. No te acerques a esa clase de iglesias. No dejes que el diablo te seduzca. Es tan triste ver iglesias llenas de jóvenes brincando unos sobre los otros y haciendo ruidos como animales. Es tan triste ver señoras caer al suelo y revolcarse. Es triste lo que están haciendo y es ofensivo para Dios. Sal de ahí. La Biblia nos ordena, es un mandamiento en 1 de Juan 4:1. La Biblia nos ordena, no te tragues todo a la primera. Dice 1 de Juan 4:1, probar los espíritus, a ver si son de Dios. Pero mira un poco el contexto. 1 de Juan 3. 1 de Juan 3 está hablando de ser hijos de Dios y termina en el 3:24. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que somos cristianos por el Espíritu, dice ahí 1 de Juan 3:24. Igual que Romanos 8:9, que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo mismo que aquí. Pero inmediatamente después nos advierte. 1 de Juan 4:1, amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Te das cuenta? Nos habla de tener el Espíritu de Dios, pero enseguida nos dice, ponlos a prueba, probadlos. Porque no solo existe el Espíritu de Dios, también existe el espíritu del diablo. Y dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia habla de esto, el Espíritu de Dios, pero también de espíritus engañadores. 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. El verdadero Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A Saúl vimos que recibió al espíritu malo.
Segunda de Crónicas 18, del 20 a 22, habla del espíritu de mentira. Al diablo Jesús le dice que es el engañador. Y aquí en Primera de Juan 4:3 habla del espíritu del anticristo que ya está en el mundo. En el 4:6 de Primera de Juan 4:6 habla del espíritu de error, del espíritu del diablo. Ese es el espíritu del diablo, un espíritu de error, un espíritu de mentira, un espíritu engañador. Es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 2:18 dice: oíste que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de que en el mundo hay dos espíritus, el de Dios y el del diablo. Y a los dos los puedes dar entrada, a los dos los recibes. Dijo Pablo en 2 de Corintios 11:4, recibes otro espíritu y lo toleras. Recibes el espíritu del diablo y lo toleras. Te tumba al suelo y dices que es Dios. Te sacude violentamente y crees que recibiste a Dios. Te hace dar voces y crees que es Dios. Sabes, yo trataré de convencerte de muchas formas. Te voy a mostrar lo que dice la Biblia, que hace el Espíritu de Dios. Pero antes quiero ponerte otro ejemplo. La Biblia dice que la vida cristiana es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Vimos que en Romanos dice que el que no lo tiene no es de Él. Que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la vida cristiana. En Primera de Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios, que su Espíritu mora, que su Espíritu vive en nosotros. Pero debemos probarlos, dice aquí. ¿Cómo los pruebo? Bueno, para empezar con la Biblia, desde luego. Pero también usa la lógica, hermano. Dios está dentro de nosotros. Dios pone su Espíritu en nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría Dios si tomara un cuerpo? ¿Hacer ruidos de animales? ¿Rugir? ¿Ladrar? ¿Eso haría Dios? Piensa en Jesús, hermano. Imagina a Jesús. Tú tienes a Jesús dentro. Tú tienes el Espíritu de Jesús dentro de ti. Dijo Pablo, Cristo vive en mí. Cristo está dentro de ti. Ahora pregúntate, ¿Jesús se tiraría al piso? ¿Se revolcaría como lo hacen en tu iglesia? ¿Puede ser ese el Espíritu de Dios? Respóndete a ti mismo. ¿Tú te imaginas a Jesús moviendo la cabeza como reguilete y haciendo ruidos extraños? Imagínate a Jesús dando vueltas como desquiciado y diciendo, hurracarramarrama, sarracala. ¿Ese puede ser Jesús? Y tirado en el suelo. Por el amor de Dios, hermano, piensa. Y entonces, ¿quién estará dentro de la iglesia pentecostal? ¿Quién estará dentro del que se congrega ahí? Si Jesús viviera dentro de ti, ¿qué crees que pasaría? Usa la lógica. La vida cristiana. Una vez escuché una comparación que me gustó. Es como que nosotros, los cristianos, las personas, somos un guante. Imagina un guante. Mira un guante ahí en tu ropero, ¿qué hace? No puede hacer nada. Depende quién se lo ponga, ¿no? Si ese guante sin vida se lo pone un boxeador, va a tirar golpes fuertes y buenos. Pero no es el guante. Depende de quién está dentro. Imagina que se lo pone un pianista. ¿Qué va a hacer? Va a tocar el piano. En realidad no es el guante, sino el que está dentro del guante. Ahora, imagínate, tú eres el guante y entra el Espíritu en ti. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Depende de qué espíritu estés aceptando. Si entra el Espíritu de Dios, como tú dices, ¿qué harías? ¿A poco te caerías al suelo y darías vuelta como loco? ¿A poco te revolcarías en el piso? ¿A poco Dios haría ruidos y sonidos extraños? Piensa. Eso que hacen en tu iglesia, eso que sucede, lo que dicen que hacen cuando entra el Espíritu, es el espíritu de error.
el espíritu del diablo, el espíritu del anticristo. Si entrara el Espíritu Santo de Dios, ¿qué harías? La Biblia dice muchas cosas, pero lo primero que pasaría en tu vida es que te convencería de pecado. Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso es lo primero. Te convence del pecado, hace que te arrepientas, hace que te quebrantes. Y no solo una vez, sino siempre. Siempre que cometes un pecado o un pecadito según tú, el Espíritu es el que te hace que caigas de rodillas y llores. Hace que te quebrantes. ¿Lo has sentido? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado? Otra cosa que hace el Espíritu. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, dice Jesús, Él dará testimonio de mí. Y dice, y vosotros también daréis testimonio. ¿Te das cuenta? El Espíritu te hace testificar. Por eso la semana antepasada dedicamos el programa a hablar de esto, de ese fruto o de esa evidencia. El que tiene el Espíritu de Dios habla, predica, comparte. No se puede callar, ese es el principal fruto. Si no estás compartiendo con nadie la palabra directamente, no tienes el Espíritu de Dios. Si no estás haciendo discípulos como lo mandó Jesús en Mateo 28, ir y hacer discípulos, no tienes el Espíritu de Dios. Así te caigas, así te revuelques. Y otra cosa, hacer discípulos no es llevar gente a tu iglesia. Tú tienes que estar compartiendo el evangelio con las personas, no llevarle gente a tu pastor. Tú no eludas tu responsabilidad. Eso es lo que se ve en el libro de Hechos. Recibían el Espíritu como en Hechos 2 y después dice que hablaban en lenguas, pero hablaban las maravillas de Dios. Luego Pedro, lleno del Espíritu, se pone a predicar. Todo el libro de Hechos habla de que predicaban. En el 6:10 dice de Esteban que no podían resistir el espíritu con que hablaba. En el 9 narra la conversión de Pablo y en el 9:20 dice, y enseguida predicaba. Enseguida de que se convirtió, empezó a predicar. Y todo el libro de Hechos se ve cómo predicaban y predicaban. Todo cristiano verdadero predica. Aunque nunca lo haya hecho, es el Espíritu quien habla. Cristiano no es el que hace una oración, te está engañando el diablo. No es el que va a la iglesia los domingos. Es mucho más que eso. El cristianismo es vivir como Jesús. El Espíritu de Dios no es el que te hace caer al piso y revolcarte. ¿Cómo vivía Jesús? Jesús hizo muchas cosas. Lucas 4:43 dice, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, dice Jesús, porque para eso he sido enviado. A eso fue enviado. Y tú para eso fuiste enviado. En Juan 17:18, Jesús dice al Padre, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Hay muchas más cosas que hace el Espíritu. Dice la Biblia que nos guiará toda la verdad. Gálatas 5:22 dice que nos hará dar buen fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Estaremos reflejando a Jesús en nuestra vida. Ese es el Espíritu verdadero de Dios. Pero ¿cómo lo recibes? No se recibe a empujones. No se recibe tirándose al piso. Hechos 5:32 dice que Dios lo da al que le obedece. Por eso es tan importante la predicación. Cuando tú empiezas a predicar y te haces bolas y confundes los pasajes, te pones nervioso y te da miedo, pero cuando sientes en tu corazón que quieres salvar a los demás, Dios te da fuerzas. Dios te da su Espíritu. Esa es la promesa. Por eso es tan importante la promesa. Hechos 1:8. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el poder? Para que me seas testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El Espíritu te lo da para que vayas y prediques. No te da el Espíritu para que te revuelques en el suelo. Ese no es Dios, hermano. Ese no es Dios. ¿Quieres recibir el Espíritu de Dios? Hay que empezar a trabajar para Dios. Dios no da su Espíritu para que te encierres en la iglesia. No te da el Espíritu para que brinques y bailes, para que convulsiones y hables en lenguas. Él da su Espíritu para que le seas testigo, para que prediques el Evangelio, no para que invites a gente a tu iglesia. Empieza, sal de ahí, sal de esa iglesia, huye de ese espíritu pentecostal. Ese espíritu no es de Dios, hermano. Y si no es de Dios, ¿quién estará entrando en ti? ¿Qué pasará? Dices, pero yo no sé predicar. Lucas 12, 11. Dice Jesús, cuando los lleven a las sinagogas, a los magistrados, a las autoridades, no se preocupen por qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban de decir. Esa es la clave. Ese Espíritu que tú estás recibiendo no es el Espíritu de Dios. Sal a trabajar para Dios. Y cuando el Señor te vea que batallas, pero eres sincero, Él te va a bautizar. Esa es su promesa. Recibirán poder, pero no para hacer tonterías, para representar a Cristo en la tierra. Para eso es el poder del Espíritu. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.